uno de los asesinos más despiadados y psicópatas de la historia. Ted Bundy ha sido uno de los casos más fuertes y crudos que he tenido que investigar. En un momento asesinó hasta 4 chicas en menos de 15 minutos mientras las violaba con objetos que encontraba tirados. Y sin remordimiento escapó. Y a los 10 minutos lo volvió a hacer con otra joven. Uno de los personajes definitivamente más escalofriantes de la historia. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo a Escalofríos Podcast. Bienvenidos a otro hashtag lunes serial. Yo soy Canche y conmigo me acompaña Wolf como siempre. Buenas noches, Wolf, ¿cómo estás? ¿Qué onda, vos? ¿Cómo estás? Pues siempre es un gusto y un placer, nuevamente con más material, y creo que hoy es lunes de asesinos en serio. Creo que se han quedado picados con varios episodios, entonces creo que la historia que vos nos preparaste viene con fuerza. Viene bastante fuerte y es para mí tal vez la historia más fuerte que he tenido que investigar, el asesino más loco que me ha tocado investigar, y eso que hemos hablado de asesinos que coleccionan cadáveres y otros que se comen a sus víctimas. Pero bueno, le vamos a dar entrada a un invitado nuevo especial, un youtuber guatemalteco, más de alguno de ustedes lo ha de conocer, eso espero, y si no, pues hoy lo van a conocer, van a tener el gusto y el honor como nosotros ya lo tuvimos. Bienvenido, Pardo Pineda. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Canche? ¿Qué onda, Wolf? Mucho gusto. Muchas gracias también por la invitación a su podcast, muchachos. Está interesante. ¿Saben? Tengo una duda, tengo una pregunta. ¿Por qué me eligieron a mí para este tema? ¿Tengo cara de loco o qué onda? No, fui yo. Para empezar, yo fui el que te escogí. Yo vi tus videos en YouTube. Y por la forma en la que tenés de conversar, de platicar, de que a este tipo de cosas le puedes traer un poquito de humor, un poquito de frescura. Y que nos ayudes ahí con la conversación. La víctima perfecta. Me quieren meter en problemas porque como sacarle humor a este tipo de cosas es tremendo, imagínate. Es duro, sí. Vamos a hablar de Ted Bundy. Vos decís que es un tipo que está loco. Yo, la verdad, lo considero una persona muy inteligente, pero ya veremos. Claro. A qué conclusiones llegamos al final de este podcast. Pero muchas gracias a ustedes por invitarme. De verdad, también muchas gracias a su público por el espacio, también por la calidez de la bienvenida. Y pues esperemos que si no me conocen como un youtuber guatemalteco, pues que me conozcan también como un creador de contenido latinoamericano, en donde sea que se escuche este podcast, ¿vos? Claro, que cualquier youtuber va a ser latinoamericano, hispanohablante o global, porque al final el internet no tiene fronteras, el internet. Exacto. Entonces, claro. ¿Y cómo apareces en las redes? Para que tomen nota ahí todos los que nos escuchan. Me encuentran como Pardo Pineda. Utilizo mis redes muy peculiarmente, la verdad, la verdad, no soy un típico creador de contenido en redes sociales, pero pues ahí pueden platicar, ahí vemos qué hacemos y cómo interactuamos, y bienvenidos a todos los que se quieran unir a la comunidad. Claro, ya saben, ahí lo van a seguir y van a ver su contenido y el por qué fue que lo trajimos aquí al programa, que aceptó la invitación. Pero como decía Pardo, Ted Bundy, una persona sumamente inteligente, estoy de acuerdo. Tal vez la palabra que usé no era correcta, no es que sea loco, que sería el lenguaje calle que podemos usar, sino un sociópata y un psicópata, y vamos a ver por qué. Así que sin más preámbulo, comenzamos con el caso de hoy, lunes serial. Pónganse cómodos, si están en el carro, bájenle al humor negativo, dejen de bocinar y escuchen este caso muy loco. Comenzamos. Y como normalmente nosotros en este podcast comenzamos ya en el meollo del asunto, ya comenzamos cuando este personaje ya está en sus primeros pasos como asesino, para dejar de último el perfil psicológico o la infancia y el por qué. No justificaciones, sino las razones de por qué este personaje llegó a ser lo que fue. No existe un récord claro de cuándo fue que Theodore Robert Cowell, o mejor conocido como Ted Bundy, comenzó a secuestrar, violar y asesinar. Él mismo ha mencionado a varias personas, entre ellos sus abogados, psicólogos y otros, sobre los crímenes que cometió. Pero hasta la fecha, solo se conoce con certeza que cometió sus primeros crímenes cuando tenía 27 años.
El 4 de enero de 1974, unas horas antes de terminar con su novia, Bundy se metió al apartamento de Karen Sparks, de 18 años, una estudiante de Washington University. Ya dentro, de alguna manera arrancó un pedazo de metal de la cabecera de la cama de Karen y la golpeó con ello en la cabeza hasta dejarla inconsciente. Ella en el suelo y sin poder moverse, Bundy la violó con esta misma pieza de metal. Karen sobrevivió al ataque, aunque resultó con fuertes heridas internas de las que nunca pudo recuperarse. A partir de este mes, se comenzaron a presentar reportes de chicas desaparecidas al menos 1 o 2 veces al mes. Algunos de estos casos fueron los siguientes. El 12 de marzo, Gail Mason, de 19 años y estudiante de Evergreen State College, a 95 kilómetros de Seattle, salió de su dormitorio para asistir a un concierto de jazz en el campus de la universidad, pero nunca llegó. El 17 de abril, Susan Elaine Rancourt, estudiante de la Central Washington State College a 175 kilómetros de Seattle, desapareció mientras se dirigía a su dormitorio luego de una reunión con otros compañeros de clase. Nunca se supo más de ella. El 6 de mayo, Roberta Parks de la Oregon State University a 135 kilómetros de Portland salió de su dormitorio en camino a una cafetería en donde se juntaría con sus amigas, pero nadie nunca la volvió a ver. En varias ocasiones, algunas estudiantes reportaron ver al mismo muchacho pidiendo ayuda a otras estudiantes en el campus. Reportaron que el chico usaba un cabestrillo en el brazo y varios libros en el otro. Pedía que le ayudaran a llevar los libros a su auto, un Volkswagen de color claro, la típica cucarachita o escarabajo. A pesar de tener varios casos similares en algunos aspectos, la policía no tenía ni idea de qué estaba sucediendo. No tenían siquiera alguna pista de quién podría ser o si habría alguien detrás de todas estas desapariciones. Ya que los casos se daban a distancias bastante separadas, como lo mencioné anteriormente, y lo único que tenían en común las víctimas era que eran estudiantes, jóvenes y bastante atractivas, según la policía, no según yo. Puras colegialas y su método operandi siempre en campus de universidades. Era lo que le gustaba y con 27 años, pues ni modo, ¿verdad? Aunque hemos visto que varios asesinos seriales se van por víctimas todavía más jóvenes, niños o niñas incluso. Pues el 1 de junio, Brenda Ball, de 22 años, desapareció luego de salir de un bar cercano al aeropuerto internacional de Tacoma, Seattle. La última vez que la vieron fue en el estacionamiento junto a un muchacho que usaba cabestrillo. Dense cuenta, aquí empezamos a ver uno de los factores importantes o relevantes, y como lo decía Pardo, muy bien dicho, que era una persona muy inteligente. Era una persona que no atacaba a sus víctimas de sorpresa o en las noches solamente, sino que a plena luz del día, de una manera muy engañosa, con unas mentiras muy bien hechas y respaldadas, las llevaba hasta los lugares en donde sabía que las podía atacar. En este caso, pues su carro. El carro era el punto donde siempre atacaba a sus primeras víctimas, y a través de usar un cabestrillo, por ejemplo, y que le pedía ayuda, y las chicas, pues al ser universitarias, jóvenes y en el momento, pues lo disfrazó muy bien. ¿Qué te parece ya los primeros indicios de inteligencia, Pardo? Mira vos, la verdad que primero les quiero agradecer porque este es de los temas que a mí más me gusta, fíjate, no sé por qué. Yo creo que tiene como muchos fans alrededor del mundo. Tal vez a mucha gente le parece muy interesante como una persona común y corriente, y en este caso este chavo Ted Bundy que pues como bien lo dice su historia,
parecía y daba toda la imagen de un estudiante común y corriente, y es más, hasta carismático y con una buena... Nada inteligente, al principio nada inteligente. Ajá, al principio como más retraído, al principio como con muchos déficits para poder relacionarse, tal vez de repente por ahí la gente se siente identificada porque hay mucha gente que como que le cuesta entender a las personas, ¿no? ¿A vos? A mí la verdad es que cuando escuché de esta persona y de esta historia, lo primero que llegué a pensar es qué cabrón, la verdad. Y tal vez la gente dirá, a la madre, qué loco ese pardo, ¿cómo puede ser qué cabrón si es un asesino? ¿Va? Pero no sé si hemos llegado a esa parte, pero me parece muy curioso, y no sé si lo puedo mencionar, pero me parece muy curioso que cuando lo atraparon, él mismo pues se representó sin necesidad de un abogado. Él mismo intentó defenderse, una persona que obviamente era egocéntrico, que se creía superior al resto del mundo. De hecho, yo escuché que él decía, una vez que lo vi por ahí, no pajas, que imagínate, qué miedo. No, vos sos hombre, creo que podría estar tranquilo. Sí, va. Lastimosamente, obviamente, pues, pero lastimosamente, como sos hombre, él no te va a pero igual da miedo, ¿no? O sea, estás enfrente de un monstruo, o sea, estás enfrente de una persona totalmente fría y capaz de mentir al punto de creerle cada cosa que dice y que corre y que yo creo que aunque fueras hombre o lo que sea, pero si te enteras de lo que él es capaz de hacer, no lo quisieras tener, pero ni siquiera a la distancia del COVID, vos. Porque dicen, vato, que este chavo, una de las cosas que más le parecían como placenteras era ver cómo la vida del cuerpo de las mujeres a las que asesinaba, pues dejaba de existir, ¿vamos? Eso lo hacía sentir como un dios. Entonces, no sé, ¿sabes? Me recuerda un poco, no sé si ustedes conocen la serie de Rick y Morty. Sí, he visto unos cuantos episodios, no la he visto toda, pero dicen que es muy buena. Sí, la vi unos pedazos, unos episodios. ¿Sabes? Se me hace un cacho la personalidad de Rick. Y son personalidades que a estas alturas de nuestra vida son idolatradas, o sea, entre más frío sos, entre más calculador sos, entre mejor te sepas aprovechar de las personas y pues te salgas con la tuya, mucho más cabrón sos. A veces decimos, no, que aquí en Guate lo más importante es ser cabrón y pues ser cabrón es no respetar, vamos. Pues pareciera que es... Claro, ser más vivo, llevar, o sea, cumplir tus propias reglas, seguir tus reglas en la vida. Ajá, y eso ya es, eso te hace cabrón y eso te hace admirable, pues pareciera que es algo que nos atrae muchísimo a los seres humanos, porque yo me imagino que este hombre, después de todo esto, y es que esa era una de las cosas que de plano más le gustaban de este rollo, porque no sé si lo mencionaste, pero cuando era pequeño lo que más buscaba era como el reconocimiento, el querer ser de buena familia, el querer ser como alguien que destacara en algún área, pero como que la única área en la que destacó fue pues asesinar mujeres. Y la gente, las chavas, las mujeres, eso es lo que se me hace súper curioso de este tipo de casos. No solo a Ted Bundy, sino que le ha pasado a varios asesinos seriales que luego pues tienen un club de fans. Y hay todo un movimiento alrededor de esta gente, cuando en realidad... Eso es bastante culpa de los medios. De hecho, hemos analizado varios casos en los que los mismos periódicos, con tal de seguir vendiendo, crean pistas falsas o crean sospechosos falsos para que la policía siga investigando y ellos puedan seguir vendiendo. Y lo vamos a ver también con Ted Bundy. En su momento también le ayudó la fama, las entrevistas que pedían. Incluso tuvo una entrevista la tarde antes de su muerte, antes de su ejecución, mejor dicho. Pero cabal, todo eso viene hasta después. Eso ya nos estamos saltando hasta el final. Pero sí, vamos a ver también incluso por qué él decidió representarse a él solito en la corte al principio. Mira, y así como este chavo, al final, ¿cuánto tiempo tardaron desde que lo sentenciaron a muerte a que lo mataron, a que llevaron a cabo la ejecución?
Fueron un par de años, si no estoy mal. Yo las fechas ya al final lo resumimos un poco porque es que si nos vamos fecha por fecha y cosa que hizo, este podcast duraría 2 horas, fácil. Entonces si nos vamos a resumir, vamos a contar siempre, y qué bueno que lo dijiste porque así lo decimos de una vez, vamos a contar lo más importante, lo más relevante, lo más sangriento incluso, y hasta llegar a su juicio resumido en qué se basó y cómo terminó su juicio. Pero sí fueron un par de años porque él siempre encontraba excusas para trazar su sentencia y era muy inteligente. Cabal, eso es lo que me parece curioso, ¿vos? Cómo él hasta el final mantuvo su posición de inocencia hasta que no le tocó otra más que buscar cómo alargaba más la sentencia, ¿va? Para no llegar. Pero pues la verdad a mí me parece impresionante lo que ese hombre alcanzó a hacer. Y la frialdad, y no has escuchado todo, la frialdad, no has escuchado todo. la frialdad con la que cometía sus crímenes. Cabrón. Y cómo no le importó y cómo siempre parecía que era inocente. Claro. Pero sí, ahorita vamos a ver bien cómo fueron el resto de los casos. Pues nos quedamos en que su última víctima había sido Brenda Val, de 22 años, en la que desapareció en un estacionamiento cerca del aeropuerto por un joven que tenía cabestrillo. Pues a primeras horas de la madrugada del 11 de junio, es decir, 10 días después, Georgian Hawkins desapareció luego de caminar por un callejón que se encontraba muy bien iluminado en el campus de su universidad. Algunos testigos reportaron haber visto un hombre con muletas y yeso o inmovilizador en la pierna que pedía ayuda para cargar un maletín. Bundy luego confesaría que esa madrugada pidió ayuda a Georgian y mientras ella le ayudaba en el auto, la Volkswagen que él conducía, él la golpeó y la dejó inconsciente con una pieza de metal que había escondido cerca del carro. Luego manejó hasta Issaquah, ahí la estranguló hasta matarla y luego pasó la noche entera junto al cuerpo de la chica. En una entrevista años después, Bundy contó que en un momento en la carretera la chica recuperó la conciencia y comenzó a platicarle desde la parte de atrás del coche. Le dijo que ella creía que él se la había llevado para ayudarla a estudiar para su examen de español que tenía al día siguiente. Agregó que no creía que fuera chistoso. Ted Bundy dijo: no me parece chistoso, pero me resulta interesante escuchar lo que dice la gente antes de morir. Probablemente le dijo esto porque la chica tal vez estaba delirando todavía y le hacía falta oxígeno, porque de ahí no encuentro ninguna otra razón. Pues Bundy cometería 2 asesinatos más antes de ser arrestado por primera vez el 16 de agosto de 1975 por la policía patrullera del estado de Utah. Una patrulla lo detuvo mientras conducía de manera sospechosa por un vecindario antes del anochecer. Bundy trató de darse a la fuga, lo que despertó más el interés de los oficiales. La policía registró el vehículo y encontró debajo del asiento del piloto los siguientes elementos. Y pongan atención: una máscara para esquiar, otra máscara hecha con ropa interior de mujer, una vara de metal, un juego de esposas, un pedazo de soga o lazo y un picahielo. Y otras cosas que asumieron que eran herramientas para meterse a casas a robar. La policía incluso registró el apartamento de Bundy luego de arrestarlo, aunque no encontraron nada para incriminarlo según ellos, así que salió y tuvo su libertad. Años después, Bundy confesaría que en el apartamento que la policía registró habían unas fotos tipo Polaroid de sus víctimas que la policía nunca encontró. Al salir de la cárcel, fue a deshacerse inmediatamente de ellas. Claro, veamos que el tipo no solo muy inteligente, sino que iba preparado y la Volkswagen era su asesino móvil, ¿verdad? El Ted Bundy móvil donde hacía todas sus fechorías y debajo del asiento tenía escondidas sus herramientas,
que no solo muy inteligente, sino que sabía que tenía que estarse moviendo. Eso me pareció muy interesante. El tipo lo hacía por deporte, no lo hacía porque la policía persiguiera como otros asesinos en serie, como lo fue el asesino del Zodiaco, que él le dejaba pistas a la policía. No, su chiste no era que lo persiguieran, el chiste era precisamente el cumplir su deseo sexual, que era, como lo decía Pardo, ver morir a estas chicas, y las violaba, pero las violaba con objetos. Él no las violaba. La policía encontraba semen en ellas, pero no, digamos, en su vagina, sino que fuera. Y después encontraba semen también en lugares cercanos, en ropa cercana, muebles cercanos y todo, indicios de semen, de lo que la policía supone que después él se masturbaba, incluso viéndolas ya muertas en el piso. Vos, pero qué grueso, la verdad, o sea, agarrar algo, o sea, como con qué necesidad violarlas con objetos, porque no sé si lo mencionaste, pero al principio la primera vez que él mató a alguien con una pata de una cama, o no sé si fue después, pero con la pata de una cama había violado a una chava, ¿no? Sí, con una parte de la cabecera, un tubo de metal. No, hombre, qué horror. Y uno pensaría, la vara de metal la tiene para golpearlas, sí, pero también para violarlas, al parecer también con eso las violaba. Y por si no se habían dado cuenta, este caso es bastante explícito y bastante fuerte, no es sangriento, pero sí es fuerte escucharlo. Entonces recomendamos igual, si no quiere, porque ahorita es cuando se pone peor, y si no quieren seguir escuchándolo, de verdad, mejor ahorita ya no lo escuchen, porque sí es fuerte psicológicamente. ¿Sí? Vos sí, y una de las motivaciones de él fue el haberse dado cuenta de que sus papás, digamos, no eran sus papás. Pero te me estás adelantando. Perdóname, que vas muy adelante. Perdóname, pero es que me parece sorprendente cómo... Bueno, sigamos. Sí, eso para el final, porque nosotros lo que hacemos es primero contamos todo lo que hizo y la gente se enoja, se indigna, y al final contamos la infancia o la época más importante, el punto de inflexión, y ya la gente dice, ok, no lo justifica, pero de aquí viene todo esto. Causa. Quédense para entenderlo, porque la verdad que te quedas flipando. Ahí también es lo interesante. A mí me causa la duda mucha si las víctimas eran al azar o únicamente, digamos, ya tenía planificado, porque se ve que cada uno de sus asesinatos los tenía, pero súper planificadísimos. Pero fíjate que por la distancia que tenían los asesinatos es fácil pensar que no estoqueó a ninguna. Creo que hubo una dentro de todo lo que leí, porque era un montón de información lo que hay. Había una que medio la siguió por un par de noches, pero al final se salvó. Yo lo que pero escuché, de ahí todo era muy random. Yo lo que escuché, lo que dicen los vecinos, los rumores de la calle, es que, o sea, le gustaban como con la imagen más o menos que se parecieran a su mamá y a su exnovia, con un peinado así como con camino en medio, digamos, ¿vos? Y castañas. Castañas sí, el peinado sí varía en todas las víctimas, sí varía bastante. Hay colochas, hay otras con pelo corto. No sé si era porque se lo acaban de cortar o qué sé yo, pero recordemos que al final él llevaba sus herramientas en el carro. No era como que te dé tiempo para estoquear a nadie. Y ahorita vamos a ver también un poco de por qué fue sí, al azar. Yo creo que algunas sí dijo, bueno, me voy a dar este gustito, con esta la sigo y pues vámonos, ¿no? Y con otras digo que qué horror, hoy salgo con esas ganas y a la que se encuentre. Imagínate. Claro. Pues vamos a entrar a la parte, tal vez los asesinatos más sorprendentes o que llaman más la atención y más fuertes. Fueron los asesinatos de Florida. Bundy se mantenía en constante movimiento, que es lo que hemos estado mencionando. Sabía que si cometía muchos delitos en un mismo estado, sería muy fácil para la policía encontrarlo y arrestarlo. Así que se dedicó a viajar por todo el país. El 15 de enero de 1978, Bundy entró a la casa de la fraternidad Chi Omega de la Florida State University. Había logrado entrar gracias a una puerta trasera que no cerraba bien. En un tiempo de 15 minutos, asesinó a 2 chicas y dejó casi muertas a otras 2. Alrededor de las 2:45 am, entró a la habitación de Margaret Bowman, de 21 años, cuando se encontraba dormida. Con un pedazo de madera, la golpeó mientras dormía hasta matarla.
Luego entró a la habitación de Lisa Levy y la golpeó hasta dejarla inconsciente. Luego la estranguló y con mordidas le arrancó un pezón y luego le causó una fuerte herida en una de sus nalgas. Luego entró a la habitación de Kathy Kleiner y Karen Chandler y a Kathy le rompió la mandíbula y el hombro, mientras que a Karen también le rompió la mandíbula. Ambas sobrevivieron a pesar de la gravedad de sus heridas. Los 4 ataques sucedieron en menos de 15 minutos en un edificio con al menos 30 personas, de las que según dicen nadie escuchó nada. Y las sobrevivientes contaron luego que la única razón por la que Bundy se detuvo, dejó de golpearlas y escapó, fue porque por la ventana vio que se asomaban 2 faroles de un automóvil. Al escapar del lugar, 8 cuadras más lejos, se metió al apartamento de otra chica, Cheryl Thomas, y le partió la mandíbula y el cráneo en 5 partes. Cheryl sobrevivió, pero quedó sorda para siempre y perdió el equilibrio, lo que le hizo perder su carrera de bailarina. Si se dan cuenta, el tipo entró a la fraternidad, hizo lo que quiso con las chicas y la única razón por la que se detuvo era porque pensó que lo iban a cachar. Y salió de ahí corriendo y por el hecho de que ya no se quitó lo último que le quedaban de ganas, pasó a otro apartamento. Si no, hubiera terminado con las 30 chicas de la fraternidad y nadie se hubiera dado cuenta. Acabar con todas, ¿va? Este fue la noche más perturbadora. Ya la policía ya le seguía la pista, ya incluso se había escapado de prisión una vez. Todo esto que lo estamos resumiendo es precisamente porque el caso es larguísimo. Vale la pena, si quisieran escuchar un poquito más de lo que hizo, podríamos hacer una segunda parte también con Pardo si se anima, pero ya ahorita entramos también al juicio y a la parte más bonita del podcast, que es cuando analizamos bien el por qué pasó lo que pasó. Pero antes de meternos en ese rollo, yo siento que también esos últimos casos que vos nos comentaste, también fue los casos en donde más errores cometió. ¿Cómo cuál? Por las prisas, digo yo. La verdad es que no sé, pero eso yo creo, la verdad no estoy seguro, pero después de esto, la policía tenía como muchas más pistas, dejó sobrevivientes, habían testigos, ¿me entendés? Claro, entonces, a él ya lo habían arrestado y siempre hubieron testigos, es que siempre hubieron testigos. Date cuenta que él recogía a las chicas en plena universidad, en pleno mediodía, enfrente de todos. Entonces, ya habían sobrevivientes, ya habían existido denuncias y toda la onda. Sí, porque hubo es que más adelante vemos que él empezó desde muy joven. Lo que pasa es que nunca se le pudieron comprobar otros intentos de asesinato y violaciones que hizo cuando todavía era más joven de los 27 años que comenzó. Sí. Pero nunca se le pudieron comprobar y ese era el problema. Incluso una de sus víctimas la violó, la intentó matar, ella se escapó. Y luego ella no dijo nada por miedo al que iban a decir y por 40 años se quedó callada. Pero sí se logró escapar. Eso me parece muy curioso, vos. Y eso sigue pasando también. Ahí sí no lo quiero decir, pero también creo que hay que fomentar un poquito la responsabilidad de la denuncia en este tipo de casos, porque imagínate si las que sobrevivieron hubiesen denunciado y hubieran parado una masacre entera, pues. Entonces, a mí me parece muy curioso que a pesar de que, porque yo escuché por ahí también otra vez, como te digo, que empezó a asesinar, se tiene la sospecha desde los 15 años, pero hasta los 27 digamos que es el oficial. Claro, desde los 14 fue la primera vez que tuvo un incidente en el que intentó violar y asesinar a una niña de 8 años. Él tenía no, qué asco de ser humano. No, y aparte de eso también digamos, a pesar de que él iba dejando estas sobrevivientes, o sea, no he escuchado tampoco de que lo que sucede con otros asesinos en serie, que ya cambian como su modus operandi con alguna máscara o tratan de, pues, su apariencia cambiarla, ¿no? Porque aquí, digamos, él ya se estaba arriesgando a esa parte también, ¿va? Que ya lo conocían, ya tenían algunas descripciones de él. Lo único que cambiaba de él, sí, eso sí, el ADN lo tenían. Él lo único que cambiaba era que se dejaba la barba o se peinaba el cabello para otro lado o de diferente manera.
pero de ahí no cambiaba mucho su apariencia. Él prácticamente estaba retando a las autoridades también hasta qué punto lo iban a llegar a... Pero como él viajaba tanto entre estados, era muy difícil seguirle la pista y en ese entonces no existía la tecnología ahora para ponerse de acuerdo tan fácil, comunicarse tan fácil, tomar fotos, todo, era bien difícil y por ese mismo hecho se aprovechó. Siempre encontraron ADN por el semen y por los cabellos que dejaba él. Pero no sabían que era de él, o sea, no sabía que era de él hasta... Ajá. No tenía récord criminal, digamos, no. y la gente lo conocía como el buen Teodoro Bondi. Correcto. Sí, al final no era muy fácil arrestarlo tampoco, dar con él, y por eso en su momento lo dejaron libre, después lo arrestaron y se escapó, o sea, era muy difícil. No y era es que imagínate la responsabilidad, o sea, lo difícil que ha de haber sido en esa época, pues ver porque lo único que sabes es que están desapareciendo chavas, están apareciendo muertas en diferentes estados. No sabes si es la misma persona o si son varias personas que están copiando la manera en la que lo están haciendo para dar algún tipo de ilusión. Entonces también ahí hay un trabajo de investigación tremendo que llevará meses. No tienes jurisdicción. Podrá ser que en tu estado fue uno y en el otro estado fueron 3 y que estén conectadas, pero si los demás no investigan en el otro estado, vos no puedes meterte porque no es tu jurisdicción. Es un estado completamente diferente. Y no te incumbes. Es bien. Se tienen que poner de acuerdo. Y así pasaron años, me imagino. Hasta que llegue la víctima. Normalmente es hasta que una de las víctimas es hija de alguien importante, y en este caso fue hija de un sheriff en su momento, la que ya alertó todo. Y después de este incidente de la casa de la fraternidad. Ya ves, sí, es que yo siento que sí, ahí sí la cagó, porque no las tuvo que haber dejado vivas, digo yo, pues, o sea, sí, pero él no se dio cuenta, Sí, fueron errores que cometió. O sea, las tipas ya estaban inconscientes, en coma y todo, y él le seguía rompiendo la cara, y en el momento en que vio que lo iban a cachar, salió corriendo pensando en que ya las había matado. Que tal vez las había dejado ya muertas, ¿no? Y que pasa en muchos casos, ya lo hemos contado, incluso en el caso anterior, en el asesino del Zodiaco, que se bajó a dispararle a la gente en un carro, escuchó, les disparó 4 veces a cada uno, se metió a su carro y se fue, pero mientras se metía escuchó que uno de los dos estaba como quejando, así como, ay, se levantó, volvió a dispararle 2 veces y se fue, y aún así quedó vivo la víctima. O sea, al final también, o sea, hay veces que por milagro quedan vivas. Pues, ¿no les parece impresionante lo difícil que es acabar con la vida humana? A veces pareciera que es una tarea fácil, pero los seres humanos pueden dar este tipo de sorpresas y pasa en el hospital. Mi mamá es enfermera y siempre me contó historias de gente que llegaba baleada con 16 balazos, 17, 18 balazos y no moría. Y hay personas que llegan, que se cayeron de una banqueta y ya. O en el baño. Ajá, o sea, me parece impresionante cómo pareciera que es fácil ser un depredador, pero el mismo instinto de supervivencia que tenemos innato nos hace luchar hasta el último momento, incluso sobrevivir. El problema sería, por ejemplo, yo te puedo poner ahorita un ejemplo y decirte toda la gente que sale sin mascarilla a la calle, no creo que tengan un instinto de supervivencia muy alto. Claro, la amenaza es diferente, pero así como es muy difícil perder la vida, también es muy fácil. Hay una frase de BoJack Horseman, no sé si ustedes ven esa serie, tiene un actor que es su favorito que se llama, no me acuerdo cómo se llama, pero Secretariat se llama, que es un corredor, y él se suicida y dice que la vida toma su valor cuando se suicida tirándose de un puente, del puente Golden Gate, creo que se tiró. Y él dice en un capítulo que la vida toma un valor diferente y te das cuenta de lo mucho que vale la vida cuando vas a la mitad de la caída del puente, ¿vos? Ahí es donde decís, ¿por qué? ¿Por qué estoy desperdiciando mi vida? Así me imagino yo a todos estos que no usan la mascarilla, ¿vos? Se sienten muy valientes, y les vale madre la vida porque la existencia a veces suele ser un poco dolorosa, pero ya cuando van a mitad del puente ya con la saturación de oxígeno hasta abajo, y ya se ahuevan, ya quieren estar vivos otra vez. Entonces yo sí siento que
que sí es impresionante cómo la vida es muy difícil de arrancarla, no es tan fácil, siento yo. A veces se va por cualquier descuido, pero cuando no te toca, ahí sí como dicen, cuando no te toca, aunque te pongas. Claro. Y cuando te toca, aunque te quites, algo así era el dicho, la verdad se me fue. Claro, dice que Chapulín. varía de diferentes casos, pero sí. Bueno, pasemos al juicio, el juicio de Bundy. Pues bueno, el juicio es larguísimo de cualquier manera, pero les quiero hablar de las cosas más importantes para que de una vez pasemos a su etapa de la universidad. Pues Bundy era un criminal muy inteligente, como ya lo hemos visto nosotros y como ya ustedes lo han de saber por las películas y las series. En varias ocasiones apelaba a decisiones de jueces a través de sus abogados o él mismo, que él se llegó a representar, pero lo vamos a ver más adelante el por qué, pero o hacía tratos con la policía mintiéndoles que confesaría de más asesinatos para que pudiera atrasar más todavía su sentencia. Ya se le habían confirmado, por ejemplo, 5 o 10 asesinatos y ya sabía que le iban a dar una pena de 75, 100 años, todavía no había llegado a la pena de muerte y a punto de sentenciarlo le decía a la policía, si me dan más tiempo, yo puedo confesar más asesinatos que hice y les puedo decir, y aquí era la clave de cómo conseguía su tiempo, en dónde enterré los cuerpos. ¿Por qué? Porque esto era la tragedia que tenía las familias de las víctimas, era que no sabían en dónde estaban los restos de sus hijas, de sus sobrinas, de sus nietas, de todo. Entonces así era como lo lograba conseguir más tiempo en su juicio. Esto hacía que ganara más tiempo, pues sus sentencias se atrasaban más. Incluso en un momento llegó a enamorar a una abogada que intentó ganarle tiempo con las familias de las víctimas, pero no pudo. Ted Bundy fue declarado culpable en cargos de asesinatos agravados, violaciones y otros más, de 30 mujeres jóvenes. Y esos fueron los que se le probaron, nada más, porque hubieron otros en su infancia, desde su preadolescencia, porque 14 años para mí es preadolescencia, desde su preadolescencia hasta su último instante de vida. Hizo varias entrevistas, por lo cual el juicio también se atrasaba, porque siempre salían nuevas evidencias, nuevos testigos o nuevas víctimas que habían sobrevivido que salían a dar su veredicto. Al final, fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989, más de 10 años después de todos los asesinatos que hizo. A las 7:16 de la mañana, Ted Bundy fue electrocutado a muerte en la silla. Se rehusó a su última comida, cosa que me pareció muy interesante porque yo cuando estaba leyendo esto y al principio de las biografías te dicen cuándo murió y cómo murió, decía la silla eléctrica. Entonces yo me puse a pensar, ha de ser interesante ver qué pide de última comida. Una persona tan inteligente, tan misteriosa y mentirosa, me pareció interesante personalmente qué pudo haber pedido como última cena y se rehusó a pedirla. Y ¿Vos en qué vez pedirías? de eso, llamó a su madre. Fíjate que yo lo he pensado varias veces. Yo lo he pensado, Wolf, ¿vos qué pedirías? A la arancha. Un buen antojito creo yo que no caería mal. Así como decís, bueno, Pero al ¿cómo final va a qué? ser el último. Pero ajá, ¿qué cosa? No sé, ahorita tal vez una pieza de pollo campero o algo así Claro, crujiente. Así, un cacho. Ay, ¿vos Canche? No sé, yo lo he pensado varias veces. Incluso hay varias caricaturas en donde dicen, o en series y películas he escuchado yo, que dicen en algún momento pedir algo imposible de conseguir para que no te puedan hacer, para que al final no te puedan poner en la silla. Cosas como, por ejemplo, hay unos que son como, ¿cómo se les llaman a las chibolitas que dejan un montón de baba en la playa? Los caracoles. Caracoles. Ajá, Caracoles. Hay unos caracoles ostras. franceses, no, caracoles. Hay unos caracoles Ajá. franceses que, ¿cómo se llama? Que los cocinan y tienen que durar como 2 años en reposo, en no sé qué salsa, para poder llegar a comerse. Que yo me recuerdo, porque no son nada especial, yo los probé, no son nada especiales, pero por lo menos 2 años de vida más te puedes ganar. ¿Usarías eso como estrategia para sobrevivir unos 2 años No más? sé si funciona, no sé si No, funciona. no, Yo creo que digo que no funcionaría. mucho investigar la historia vos de porque creo que
ya agarraste las estrategias de ahí cómo seguir aplazando. Vos imagínate. Vale, pero si sos uno de los asesinos seriales más inteligentes de la historia, ¿no crees que se te hubiera ocurrido algo así? Claro. No saber. Imagínate qué feo pedir tu pedo campero y que no te lleven tortillas, vos. Sí, eso sería. Kentucky, porque te van a decir, no, Kentucky, lo mismo. La gran hombre, imagínate, no. Ahí sí se cagan en todo. Yo pediría. ¿Estoy seguro? Ajá. Yo pediría puyazo, término medio, costillas a la barbacoa, aros de cebolla fritos y no sé, tal vez un guacamole. Eso pediría yo para irme de este mundo y me voy contento. Me suena. La última carnita asada. Sí. Y tal vez un último. No va, porque entonces un último encuentro sexual. Yo no sé si eso está permitido. No sé si eso sí sería interesante averiguarlo. Supongo que depende mucho del estado. Sí, pero por ejemplo, si es el 24 de enero, puedes pedir un tamal, un fiambre y decir, bueno, pero eso solo se hacen hasta fin de año. Entonces te esperas hasta fin de año, por lo menos. La gran. No sé qué tanto va a estar la ley estricta como para de verdad darte lo que querés. Supongo yo que ha de ser algo del estado. Tiene que estar en no sé cuántos kilómetros o algo así. Seguro no te dan nada. Pero vos, y no sé si todavía lo vas a mencionar o no, pero una de las cosas que me parece curiosa del final de Ted Bundy es que no sé si lo vas a mencionar. Tengo miedo. Decime de qué va. De su mamá. Ahorita vamos a entrar. Va. De una vez, pues vamos a entrar a la época de la infancia y de la universidad de Ted Bundy, porque aquí es donde se forma el carácter. Lo primero de la infancia que vamos a rescatar, no escribí tanto de ella porque lo más interesante es que él nunca conoció a su verdadero padre. Él vivía con sus abuelos y con su mamá, y los primeros 4 años de su vida, él creía que sus abuelos eran sus papás y que su mamá era su hermana mayor. Su abuelo era una persona muy estricta y que lo exigía bastante. Su madre, por el contrario, era una persona que lo cuidaba bastante hasta cierto punto, porque la abuelita también tenía una tendencia a consentirlo, por la misma carácter estricto que tenía el abuelo. El abuelo incluso en varias ocasiones se molestaba cuando le preguntaban por el papá de Ted. Él se llamaba Theodore Cowell, pero la madre, cuando se fue de la casa de sus abuelos, se casó con otro señor y ahí fue cuando él consiguió su nombre, su apellido de Ted Bundy. El papá, dicen que el abuelo se enojaba, y esto solo es una teoría que después se creó. Dicen que el abuelo de Ted se enojaba cuando le preguntaran por el padre, porque se suponía que él era su padre, que él había violado a su hija y que Ted Bundy era producto de esa violación. En un momento de incluso... aquí vamos a llegar al punto de inflexión en donde todo cambió, y es la universidad. Eso es básicamente la infancia, lo más importante, digamos así, que tienen que saber. Ahora, de la universidad. Luego de graduarse de la secundaria en 1965, Ted Bundy ingresó a la Universidad de Puget Sound por 1 año, antes de pasarse a la Universidad de Washington para estudiar mandarín. En 1967, se involucró románticamente con una amiga de clase a quien Bundy se refirió en todas sus biografías y entrevistas como Stephanie Brooks. A principios de 1968, dejó la universidad para trabajar en varios puestos de salario mínimo. En un momento llegó a ser voluntario de la campaña en la presidencia de Nelson Rockefeller. En esta época, se convirtió en guardaespaldas y chofer de Arthur Fletcher, quien en su momento estaba haciendo campaña para convertirse en el gobernador del estado de Washington. Ahí fue donde adquirió sus primeras habilidades de fuerza, de estrangulamiento, de protección, o sea, sus habilidades de pelea siendo guardaespaldas de un gobernador. En agosto de ese año, Stephanie Brooks rompió su relación con Bundy, ya que según ella, él era una persona muy inmadura y con poca visión de vida. Nada que ver con el Ted Bundy que hemos estado escuchando todo este episodio. Según algunos psicólogos, este sería el punto de inflexión en la vida de Bundy.
ya que luego de su ruptura con Brooks, decidió viajar por todo el país, visitando a algunos familiares en el camino. Se dice que durante este viaje, Bundy investigó sobre sus verdaderos padres y llegó hasta el punto de encontrar su acta de nacimiento y supo la verdad de quién era su familia. Pero nadie más supo después de eso quién era su verdadera familia. En 1969 regresó a Washington. Después de su viajecito, lo fue a investigar a sus papás y en el momento en el que los encontró, regresa a Washington, en donde conoció y se hizo novio de Elizabeth Klopfer, una mujer divorciada de Utah que trabajaba como secretaria en la Universidad de Washington. Sería una relación tóxica que no terminaría sino hasta 1976 y luego de 2 años ya de muchos asesinatos cometidos. En 1970, Bundy se enlistó en la Facultad de Psicología de la Universidad de Washington y se convirtió en un estudiante con muy buena reputación y que los profesores calificaban como muy inteligente. En 1971 tomó un trabajo como asistente de una hotline de suicidios. Allí conoció, es que aquí eso se pone bueno, allí conoció a Anne Rule, una ex policía que quería convertirse en escritora de novelas criminales. Ella escribiría una de las biografías más completas de Bundy, que se titula The Stranger Beside Me, por si la quieren buscar. Luego de graduarse en 1972 de Washington University, tomó algunos trabajos en otras campañas políticas. Sus jefes lo llegaron a definir como agresivo y fiel creyente en el sistema americano, además de meterse a estudiar Derecho. Y fue ahí de donde sacó esta confianza y este conocimiento para querer representarse a sí mismo en las primeras partes de su juicio. Aquí ya vimos cuál es el punto de inflexión en donde él cambió por completo, y a mí se me hace personalmente que fue el hecho de darse cuenta de quién eran sus padres y como que tuvo un momento épico, una visión y definitivamente a quien veía en cada chica a la que mataba pudo haber sido también su madre, su abuelo pero personalmente diría yo su padre, por el hecho de que no las violaba de la manera común, digámoslo así. Yo sí siento que era como un odio directo a las mujeres y que sí se desarrolló por el haberse sentido engañado por su mamá y por su novia. O sea, terminando la relación, se va a investigar acerca de su vida, se da cuenta que toda la vida su hermana fue su mamá y que él es pues su producto de una relación, pues digamos, no aprobada por la sociedad. Entonces era como... Yo creo que sí, eso un bastardo. Eso lo llevó a maltripearse así un vergo y pues a tenerle cierto rencor a las mujeres. Y por eso te digo, ahorita sí te voy a mencionar esto porque lo que me pareció curioso del final de Ted Bundy es que la mamá, que era la hermana que pues, se mantuvo durante mucho tiempo y que por la razón por la que Ted Bundy muy probablemente haya empezado a asesinar mujeres, estuvo con él todo el proceso claro, del juicio, siempre creyó en él. Pidió que lo perdonaran. Ajá, ella era católica. Ella en un video yo vi donde ella decía nadie es capaz, y suena irónico a vos porque pues el chato le valía madre, pero ella decía: nadie tiene la potestad de quitarle la vida a un ser humano más que Dios, y nadie está por encima de las leyes de Dios, y no creo que el Estado americano lo esté. Entonces por eso no deberían de acusarlo a muerte. Y hasta el final ella creyó que él era inocente hasta que Ted Bundy ya le confesó que sí, que había matado a toda esa... En esa llamada antes de que lo sentaran en la CIA. Y eso que vos decís también se refleja en el hecho de que cuando Stephanie Brooks, rompe con él por ser muy inmaduro,
él se va a hacer su viaje, regresa a Washington más inteligente y con un plan. Pues tiene a esta novia Elizabeth Klopfer, pero al mismo tiempo habla con Stephanie Brooks para regresar y la enamora de nuevo. Regresan e incluso en algunos momentos la llega a presentar como su prometida, la convence de que se van a casar y todo, y un día la dejó de llamar. Y ya nunca más le escribió, ni ella supo nada de él. Y un día ella lo llamó, él le contestó, por fin, y le preguntó que qué onda, que qué había pasado, por qué no le contestaba y que se estaba haciendo loco y todo. Y él le dijo, lo único que le dijo fue, y lo cito, Stephanie, no sé de qué me estás hablando. Y le colgó. Y dicen que solo lo hizo como venganza por el haber cortado con él. Pero date cuenta la maldad, la inteligencia para hacer todo lo que hizo después de que lo cortó, cabal, el odio hacia las mujeres y especialmente a, no sé si su madre o una imagen femenina, porque al final con su madre se arrepiente y es ella a la que llama, ¿no? Y lo curioso aquí también mucha de que también, digamos, aparte de esa venganza, de ese odio que él había agarrado, lo raro que no fue a desquitarse, digamos, con esta chava, ¿no? Digamos, con la extraída, porque también hubiera sido como, bueno, ahora me dijiste que no era nadie, ahora que ya soy... No, porque tampoco se iba a desquitar con su mamá. O sea, su mamá no le hizo nada, a su novia tampoco. Pero digamos el rencor de la chava, porque me imagino que sí lo batió desde que le dijo, mira, no sos nadie, no tenés proyecto de vida, es como que solo regresó y así, mírame, y ahora soy yo, ¿eh? Y qué raro que no haya actuado también, pues porque en otros casos también ese rencor y ese resentimiento y vas a actuar o actúas con alguien de la familia también, ¿no? Es que como que eligen, babos, como que eligen quiénes van a ser sus víctimas y quiénes van a ser sus parejas. Porque yo sí les voy a recomendar, ya que estamos en esta, ¿no? Tal vez el próximo o algún día pueden tocar el tema del monstruo de Catepec, que ese es un caso... Ya sé cuál es. Hace poco se vio. Y el chavo es otro misógino que odiaba a las mujeres, pero se enamoró de una y esa lo ayudó a seguir asesinando, ¿vos? Sí. Entonces hay quienes son víctimas, hay quienes son... Y ahí sí que tal vez de repente y también depende mucho de tu actitud, ¿vos? Porque ahí sí que... Yo no sé ustedes, pero haberse criado y crecido en una ciudad como Guatemala que es tan peligrosa, siempre estás con la mentalidad de o sos presa o sos depredador. Claro, tenés que tener bien claro cuál es tu rol en esta sociedad y siempre estar trucha, ¿vos? Entonces, tal vez él podría, ya que tenía tanta inteligencia y era un sociópata y podía como presentir qué tipo de personas sos, de repente pues así es como también eligen a sus víctimas, vamos, estos se ven más débiles y pues estos me dominan, esos los veo yo más fuertes y los admiro. Quizás por eso nunca le hizo nada a su novia ni a su mamá, porque lo más lógico era, en lugar de matar a todas estas mujeres, pues tal vez mata a su mamá y a su novia y tal vez ahí ya se le acaba el... Eso nunca es así, o sea, nunca pasa, porque lo mismo pasa con cuando son hijos con los papás. Los papás abusan de ellos, los papás, digamos los padres, los señores abusan de ellos, les hacen de todo y uno se pone a pensar, bueno, pero el tipo ya con 17 años ya puede llevar una pistola y dispararle a su papá y al fin salvar a su mamá de los abusos de su papá y a él mismo, pero nunca lo hacen, al contrario, siempre le tienen miedo y al final confiesan de que siempre ha querido ganarse el respeto de su papá y que sus papás estén orgullosos. O sea, lo hemos visto en tantos casos ya que es increíble que al final con quien deberían de desquitarse en todo caso, y no digo de que sea lo correcto buscar la venganza, pero lo lógico sería que se desquiten con quienes los hacen sentir mal y precisamente no, al contrario, es la lógica, es la ley del bully, la ley del bully. El bully nunca va a bullear a su bully, el bully va a buscar a una presa para sentirse mejor y así es, lo mismo. Pues pero este rollo, perdón, Wolf, dale. Este rollo de los asesinos en series, ¿de dónde nace? ¿Nace en Estados Unidos por la expansión de las grandes ciudades o ya lo traemos? ¿Será que siempre habrá gente que nace para matar? Siempre. Y eso les quería hacer, cabal, Pardo me robó la pregunta porque eso les quería hacer yo la pregunta de si nace o se hace, porque estuve también yo investigando que
Este chavo a los 3 años ya había tenido también como una experiencia con la tía. La tía comenta de que estaba tomando una siesta y de la nada cuando despierta, este chavo ya le tenía todos los cuchillos en la cama, que fue una de las experiencias. Entonces eran los 3 años, un dato curioso. Entonces cabal llegaba a ese punto donde decir se hace o se nace, baboso, que a los 3 años, o sea... Ese dato es un dato curioso, pero yo no lo metí al final porque creo que también si buscas vas a encontrar. Entonces, si te pones a buscar qué cosas desde chiquito, en algún momento también lastimó a su perrito con un cuchillo. Entonces, no, ya era asesino serial. Para terminar el episodio, decinos, Pardo, ¿vos crees responder esa pregunta? ¿Se hace o nace? Pues yo creo que está todavía en el aire, fíjate vos. Yo creo que el ser humano es asesino. Yo eso creo, que el ser humano es un depredador, nació para matar, pero no sé hasta dónde, fíjate, porque dice Maquiavelo que la sociedad lo corrompe. No, Maquiavelo dice que... El hombre es malo por naturaleza. Ajá, que es por naturaleza. Y Rousseau dice que la sociedad lo corrompe. Entonces, todavía, la verdad, yo sí creo que el hombre es malo. El hombre es malo, somos depredadores, estamos hechos para matar. Somos inteligentes, es como que si un león, imagínate un león supiera de matemática y física cuántica encima de la fuerza y la agresividad que se carga. Somos una máquina de matar, pero... nos tenemos que acoplar a esta sociedad porque nadie quiere morir. O sea, digamos que en algún momento nos pusimos de acuerdo, dijimos, ¿sabes qué? No nos matemos entre nosotros. ¿Qué tal si mejor creamos sociedades y economías y superestructuras y tratamos de sobrevivir en paz todo lo que se pueda? Pero no lo han logrado. O sea, de verdad. O sea, para vos nace. Sí, es que estamos al borde de una guerra todos los días, al borde de matanzas todos los días. Y creo que el ser humano es hijo del caos, ¿vamos? Y las estructuras humanas han buscado ordenar ese caos, pero aunque lo busquemos, siempre va a haber alguien que va a querer provocarlo, porque lo traemos por dentro, somos caos, ¿vamos? Wolf, ¿se nace o se hace? La gran puchis, vos, es que es como una mezcla, digamos. Nadie te va a juzgar, vos decime, pero ¿qué? Si es una mezcla, ¿qué sería el 60%? La gran puchis, yo digo que tal vez el 60% tal vez tiene que ver como esas causas que mencionaste vos, ¿va? O sea, tiene que ver todo, o sea, el 60% me inclinaría un poco yo de que se hace. O sea, conforme a tu entorno, toda tu infancia, todo lo que vivas, que es lo que vivís, lo que se ha evidenciado en los diferentes asesinos en serie que hemos comentado en este podcast, que siempre han tenido como que pasar situaciones siempre con la familia, situaciones, los otros que estuvieron de caníbales eran personas que venían después de estar en guerra, de estar en situaciones en el ejército. Entonces, siento yo que el 60% se hace conforme a todas estas experiencias. El entorno. Claro. El entorno, sí, claro. Yo creo que el hombre, o sea, yo estoy en total desacuerdo con lo que dijo Pardo. Yo creo que el hombre sí es una persona, un animal agresivo, pero no es un animal que vaya a buscar matar por una simple razón, y es que el hombre no puede sobrevivir solo. Un león sí. Un león no necesita tener una manada, el león puede sobrevivir solo, el ser humano no, y por eso es que hacemos sociedades. Mira, aquí nos estamos metiendo a un debate sociológico, no filosófico, muchísimo más avanzado, pero sí te puedo decir que para mí el asesino serial obviamente tiene que tener una predisposición más violenta que lo común, tiene que tener tal vez una inteligencia emocional muchísimo menos desarrollada que una persona promedio, para no decir normal, una persona promedio. Pero de cualquier manera, el asesino serial, yo estoy de acuerdo en que se hace con todo su entorno, las formas, las cosas que absorbe, incluso las relaciones que tiene, por supuesto, ya sea desde el vientre de su mamá hasta su relación de novios con una chava o su esposa o qué sé yo. Pero definitivamente el hombre no nace para matar, sí es violento, pero no para matar, porque necesita de otro ser humano para sobrevivir. Yo
Vos, tengo una duda. ¿Por qué decís que es más un debate sociológico que filosófico? ¿Qué filosófico? Ajá. Porque creo que está más arraigado con la sociedad este dilema o esta predisposición a ser violento o no. Tú puedes ser violento por tus genes, pero tal vez no vas a necesitar serlo, a menos de que la sociedad te haga hacerlo, ¿me entendés? Una persona, por ejemplo, no puedes, o si comparas a un ciudadano en Suecia, no va a tener la misma predisposición violenta en su día a día que un guatemalteco o un latinoamericano, por no decir guatemalteco, que vive con mucho miedo todos los días. ¿Sentís que es más, o sea... Es que yo sí lo encuadro más como en un entorno filosófico porque se me hace que es algo de lo que no vamos a tener respuesta. O sea, que es más... Pero es que tú ahí lo estás viendo diferente, porque vos mencionaste una palabra interesante que es el ser humano es malo por naturaleza. Y ahí te digo yo, ese es el problema, que lo estás viendo de una manera filosófica y el ser humano tiene su lado filosófico, pero estamos hablando del lado biológico. Lo malo, la moral, la ética es muy subjetiva. De por sí, si no podrías decir entonces quién tenía una mejor concepción del Estado, si Rousseau o Maquiavelo, y cuál de los dos estados hubiera funcionado más. Por eso te digo, yo creo que es una discusión filosófica que no ha terminado y que quizás no termine nunca. Lo de la maldad del ser humano te lo cedo, eso estoy de acuerdo, eso es filosófico porque es moral y ético, eso no puede ser de otra manera, pero el hecho de matar, eso es biológico, eso está en los genes, todo lo puede demostrar la ciencia. Dijiste algo que me parece como curioso, y es que el ser humano promedio, yo no creo que haya un ser humano promedio, creo que nos obligan a ser humanos promedios. No, yo estoy hablando de números. El ser humano promedio es la media que ves en el perfil de todos los seres humanos en una sociedad. Sí, pero eso es un encuadre. Es un encuadre, es como supuesto, un formato en el que te están metiendo y que meten a todos porque lo que quieren es, como ya te dije, ordenar este caos, ¿vamos? Claro, pero es en base a números. Lo ordenas en base a números. Si yo te digo cuál es el salario promedio, no me puedes decir nos están ordenando en caos de salario. A lo que me refiero es esto. No existe una normalidad. No existe un ser humano promedio. Yo no dije normalidad. Y nos están tratando, y eso es a lo que yo creo, y eso es por lo que se cocinan y se producen estos asesinos en serie, porque nos están obligando a hacer algo que no somos. Entonces se ponen como rebeldes, creo yo. Pero eso como te digo, es una discusión que no va a terminar hoy, ni mañana, ni dentro de 100 años, saber ni cuándo, vos, y que nosotros estamos siendo partícipes de esto, pero ahí sí que solamente como claro, una es fácil parte verlo nada más. Incluso en la tecnología, nuestro cuerpo no está adaptado a la tecnología que tenemos ahora. Nuestro cuerpo todavía busca llorar cuando nos hace falta algo. Nuestro cuerpo todavía a la hora de sentir hambre no sabe cómo trabajar con la tecnología. Pero esto es un debate, como vos decís, no solo para otro momento, sino que para otro tipo de podcast. Y bueno, pero estuvo muy bonito porque al final sí tiene mucho que ver con los asesinos seriales. Pero bueno. Y yo creo que también creo que vamos a dejar también esta pregunta en nuestras redes sociales: si los asesinos en serie se nacen o se hacen. Creo que va a ser interesante también poder escuchar a todos nuestros seguidores ahí también, para que podamos darle apertura también. Para que se unan al debate. Cabal. Para que no se queden ahí solo escuchándonos, sino también puedan interactuar con nosotros. Pues la verdad que interesante la historia, como vos decís, hay muchos detalles importantes que se pueden seguir analizando, y pues también lo vamos a dejar abierto a si hay un segundo episodio ahí para que Pardo también se puede involucrar, porque creo que sí hay otros detalles interesantes en cada uno de los asesinatos que valen la pena seguirlos analizando, ¿verdad? Y que prueba de ello, hay mucho material, hay muchos libros, muchas películas sobre él, porque en realidad fue alguien emblemático. Claro, es cultura popular. Y sabes qué es lo que sí me parece tal vez impresionante, pero tal vez muy incorrecto, que se recuerde más al asesino en serie que a las víctimas. Es normal, es lo más normal. Además, se habló más del asesino serial, se escribió más del asesino serial. Sí, pero digamos que también es como ofensivo, pues. Imagínate, lo hacen una figura popular, una figura de la cultura pop,
pero en realidad casi que lo idolatran y lo vuelven un héroe, pero en realidad es un monstruo y lo que hacen es como fomentar que de repente ya no sea solo porque te nace ser un asesino, sino que porque admiras la carrera de un Ted Bundy y que quisieras emularla, quisieras hacerla, quisieras copiarla. Entonces yo creo que sí también para el final de este podcast también tendría mucho caso recordar que la vida es muy importante, ¿va? Y pues que hay que pensar en todas las familias que quedaron con un vacío enorme, porque uno lo deshumaniza, ¿vos? Uno dice, este Ted Bundy, qué cabrón, pero en realidad fueron, por lo menos lo que se le probó, más de 30 familias que perdieron un ser querido que no va a regresar nunca más, ¿vos? Y nosotros podemos ver números, pero ellos ven a su ser querido que ya no está. Entonces eso me parece una tragedia por completo. Vos podrías tener la capacidad de matar, no. pero la empatía no te deja, fíjate. Creo que tenés que eliminar la empatía para poder volverte un asesino. Porque si no, solo imaginarte el sufrimiento de las demás personas ya te hace detenerte. Claro, a menos de que tu vida o la de tus hijos dependa de ello, por ejemplo. A menos de que tu vida, el instinto de sobrevivencia sobrepasa cualquier concepción moral que pueda tener el ser humano. Sí. Así que es el instinto más primitivo que va a tener algo. La gente siempre dice, filosóficas aquí en Escalofríos Podcast. Buenísimo, muchas gracias, Pardo, por tenerte aquí. Ya vamos a tenerte aún así, igual seguimos grabando nosotros. Para los que nos están escuchando, Pardo también va a estar en el episodio de Jueves Paranormal, si quiere, ¿verdad? Si todavía se quiere quedar aquí escuchando historias de miedo. Entonces te agradecemos a vos. Recordanos tus redes, porfa, para los que todavía nos están escuchando. Muchachos, muchas gracias. La verdad les agradezco mucho el espacio, les agradezco mucho que me hayan invitado, que me han tomado en cuenta. Para mí un gustazo poder compartir con ustedes pues este tipo de temas que son muy interesantes y pues un ratito a la plática. Me pueden encontrar como Pardo Pineda _ en todos lados. Tengo Twitch, tengo Instagram, tengo TikTok, tengo Facebook, tengo Twitter, tengo todo. O sea, me encuentran como Pardo Pineda. MySpace. Sí, todo. Me encuentran en todos lados como Pardo Pineda y pues estoy a las órdenes. La verdad es que en Tinder. Sí, obvio, en Tinder ahí estoy. Y pues tengo un problema. Pues creo que no lo debería mencionar ahorita, pero ya que decís esto de Tinder, me gusta ahorcar un poco, entonces ahí me dan. Con eso los dejamos, creo yo. Con eso los dejamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, Canche, conmigo estuvo Wolf. Esto fue Escalofríos Podcast. Nos vemos hasta la próxima.